RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 12 de julio del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, Natalia Mora y Jessica Varela. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días, saben que ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a analizar en detalle durante la mañana de hoy. Sobre el telón de fondo de la crisis, dice el Nacional, 12 trimestres consecutivos de recesión hunden el país. De esto conversamos, ustedes recordarán, con el diputado Ángel Alvarado. El gobierno lleva 2 años y medio decretando la emergencia económica y lo cierto es que a esta situación no escapa ni siquiera la principal industria del país. La economía acumula una contracción de 42% desconocida en países con la capacidad económica y la riqueza de Venezuela. Ya no se trata de empobrecimiento, sino de miseria. Ya la gente no tiene ni para comer, mucho menos para medicinas. Fueron declaraciones en el marco de la presentación de estas cifras. Y sigue cayendo la extracción, y se refiere el diario a la situación de PDVSA. La producción de petróleo disminuyó en junio a 1,34 millones de barriles diarios, 47.500 menos que en mayo, esto según fuentes secundarias, por cierto. PDVSA reconoce menos. Las cifras publicadas por la OPEP confirman la prolongación de la crisis que desde hace meses registra Petróleos de Venezuela, la principal industria de la cual vive nuestro país. Destaca también el periódico el documento de la conferencia episcopal del cual vamos a hablar, presentado ayer. Comentábamos que sin duda alguna probablemente el más duro de los obispos, con un análisis descarnado de la realidad venezolana. Ellos instaron a la Fuerza Armada a defender la Constitución y la democracia, entre otras cosas. Se van a reunir con el Papa. La conferencia episcopal considera que en Venezuela se vive un régimen de facto que vulnera las garantías y mantiene en angustia y sufrimiento a los venezolanos. Las medidas de Maduro han deteriorado la calidad de vida. Es parte de las reflexiones. Vale la pena leer el documento que hacían ayer los obispos en nuestro país. Ellos incluso advertían que el principal responsable de la crisis por la que atraviesa Venezuela es el gobierno nacional, entre otras cosas por anteponer su proyecto político a cualquier otra consideración, incluso humanitaria, de la cual, por cierto, el Ejecutivo Nacional, saben ustedes, no dice absolutamente nada. Para conversar acerca de estos temas, vamos a saludar en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Con él hablaremos seguramente acerca de este documento y mucho más. Andrés Velázquez es dirigente nacional de la Causa R, gobernador electo en Bolívar, aunque el Consejo Nacional Electoral no lo reconoce. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Un gran abrazo para ti, los oyentes. Un abrazo, mucho interés de conocer su opinión acerca de varios temas. Yo le pedía una primera reacción a propósito de lo dicho ayer por la conferencia episcopal. No sé si ha leído el documento,
Pero en referencia a la oposición, urge a la dirigencia política a que ponga en el centro de sus reflexiones y su accionar al pueblo venezolano y ofrezca alternativas de cambio a esta situación. ¿Qué responde usted? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que más acertado no puede ser, porque primero comparto plenamente la reflexión de la conferencia episcopal, todas las preocupaciones que tiene, no solamente por la realidad del país, que la conocen perfectamente y la dibujan en el documento, sino también el mensaje claro y contundente que le envían a la oposición democrática venezolana, que por cierto, en una serie de encuentros, debates, reuniones que se han tornado casi que en una especie de focus group que termina en propuestas concretas que he venido haciendo a lo largo y ancho del país relacionado con el tema de la convocatoria de la conveniencia de convocar a un gran paro nacional. La población en estos encuentros va diciendo más o menos algo idéntico a lo señalado en el documento de la conferencia episcopal, de tal manera que es muy acertado lo planteado en relación a que hay que poner los intereses de Venezuela por delante antes que cualquier otro interés, como un planteamiento concreto que hoy también eleva la conferencia episcopal. Y yo lo traduciría en estos términos de ver el documento y de oír a la población. Creo que es momento de meter las siglas de los partidos en un congelador y poner entonces por delante los intereses nacionales. Aquí que nadie piense que va a competir con otro, un partido con otro en un país donde no puede o no hay o no se puede competir desde el punto de vista democrático, porque estamos prácticamente en dictadura. Y eso lo debe entender la dirigencia política, y nadie puede estar haciendo cálculos de carácter particular, individual, ni en lo personal, ni en cuanto a siglas de partido, para distinguirse o para salvarse ellos o para emprender políticas propias, individuales, cuando lo que el país está requiriendo es precisamente una estrategia común, que nos pongamos de acuerdo con una propuesta de cambio concreta, que definitivamente hay que ponerse de acuerdo para echar adelante al país una vez que esta tragedia que tenemos concluya o le pongamos fin, y en definitiva entendiendo también que no se derrota una dictadura con parcialidades políticas, uno por aquí, otro por allá. La dictadura se enfrenta y se derrota en unidad, y eso no lo dice solo la situación nuestra, no lo exige solo la situación nuestra, sino que es historia en todo el planeta cuando se enfrentan las dictaduras para ponerle fin. Cuando usted dice nadie puede hacer cálculos para salvarse de ellos, ¿a quién se refiere? Porque este documento de la conferencia episcopal, entre otras cosas, rescata la difícil situación o la crisis que atraviesa la oposición venezolana, dividida en varias fracciones. Recientemente Acción Democrática decide salir de la mesa de la unidad. ¿A qué se refiere usted con aquellos que, hacen cálculos para salvarse? Lo escuchamos. Me refiero precisamente a decisiones como esa. Que nadie puede estar aquí pensando que, yo, como se ha dicho, pues, AD va a hacer su propia política, o lo que hizo Henry Falcón, que de estar en la unidad y de haber decidido esa unidad no participar en el simulacro o la farsa electoral del 20 de mayo pasado, sin embargo, él con sus propios cálculos y los que le acompañaban sencillamente sirvieron de comparsa, haciendo cálculos personales y cálculos individuales desde el punto de vista partidista. Entonces, frente a esa situación, en medio de la tragedia que tenemos, agrava desde el punto de vista político la situación. Nadie me va a decir que eso no es así. Debilita, parcela
de alguna u otra manera el esfuerzo que de manera común tenemos que estar haciendo. ¿Cómo no entender hoy que para enfrentar la dictadura tenemos que hacer un esfuerzo unitario? Y hay mucha gente que a mí no me gusta, y tengo que calarme insultos a veces por cosas que hacen o decisiones que se toman, pero trato de, por lo que sea, poner por delante el interés nacional. Una vez que esto concluya, bueno, ya competiremos, ya nos diremos las cosas, cada quien tomará su propuesta desde el punto de vista partidista, de acuerdo a su carga ideológica o de acuerdo a sus propios programas partidarios que tengan. Pero ahora es Venezuela, ahora el tema es Maduro, que hay que desalojarlo del poder, ahora el tema es el hambre que acorraló a los venezolanos, ahora el tema es que este país está parado y nosotros tenemos que canalizar ese descontento nacional y cómo no entenderlo y darle una condición o una carga política que ahora no lo tiene, porque para el gobierno le pueden hacer sobre 200 paros, unos por aquí, otros por allá, pero mientras eso no esté articulado, mientras eso no tenga la carga política o no tenga o no se convierta en un efecto de protesta nacional, que yo lo digo colectivo, un día, a una misma hora, por determinado tiempo, o hasta que esta dictadura salga, bueno, mientras no tomemos esas decisiones, imagínate tú, yo espero que dado o transcurrido ya 2 semanas y media ya de haber hecho esta propuesta y de habernos movido por el país y de haber estado conversando responsablemente para decir sí o no, porque yo no he hecho una convocatoria, sino he puesto sobre la mesa una propuesta de la conveniencia de considerar convocar un paro nacional para hacer verdad aquellos que venimos diciendo de que tenemos que respaldar al pueblo en su reclamo, que hay que coordinar las distintas los distintos reclamos y paros que vienen existiendo, que hay que articular la protesta. Bueno, ¿cómo se articula? Vamos a ponernos de acuerdo para hacer ese gran paro nacional del cual vengo hablando. A eso me refiero y creo que no puede haber nada, absolutamente ningún otro interés que no sea el de ponerle fin a este sufrimiento que vive el pueblo venezolano. No puede haber nada por encima de esa preocupación y de ver cómo resolvemos esta grave crisis. Ahora, ¿qué responden los distintos sectores a esta propuesta? Ya escuchaba usted que Venezuela lleva 12 trimestres consecutivos de recesión, con una economía que acumula una contracción de 42% sin estar en conflicto armado abierto. ¿Qué responden los distintos sectores a esta propuesta que hace usted? ¿Sabe usted? Existe el argumento de que ya el país prácticamente está paralizado. ¿Lo escuchamos? Sí, en estas conversaciones me he venido reuniendo con sectores empresariales, con sectores de trabajadores, con el sector eléctrico, con el sector, por supuesto, que está en conflicto, que es el sector de la salud, con los profesores universitarios. Bueno, yo comparto y debatimos en la misma mesa con Víctor Márquez, quien está de acuerdo y preocupado por la misma situación, que es del sector de profesores universitarios, con el sector de la construcción, con el sector eléctrico, con el sector educativo, con el sector de la construcción. Con todos esos sectores nos hemos venido reuniendo y todos están absolutamente de acuerdo. En este sentido, bueno, yo creo que ha sido positivo el debate por la aprobación que esto viene teniendo, pero que para que sea efectivamente contundente, también los sectores políticos tienen que expresar su opinión. Esto te lo digo de verdad, es lo que venimos viendo, porque tal como tú lo señalas, la situación es demasiado grave. El pasado 9 de este mes, hace 2-3 días atrás, el SIDOR cumplió 56 años de su primera colada. Y yo rememoraba que yo presté 14 años, María Alejandra, 14 años de servicio como técnico electricista en la fábrica de tubos de SIDOR.
después de haber trabajado previamente en la fábrica de cementos en Pertigalete, en Guanta, en Vencemos, por allá. Entonces vine a Sidor como técnico superior electricista y estuve allí. Esa Sidor producía, había una mística del trabajo, esa Sidor generaba divisas, esa Sidor era no solo orgullo de Guayana y el gran proyecto de la economía no petrolera del país, sino que era el orgullo y emblema nacional. Hoy día Sidor es escombro, Sidor está paralizada, no alcanza ni siquiera el 2% de su capacidad instalada de producción en este primer semestre del año que ha transcurrido. Así está el país, y yo hacía el símil. Bueno, así como está Sidor, está el país, escombro. No tenemos transporte público, no tenemos absolutamente nada, no tenemos ni siquiera medicinas, no tenemos comida. El país revienta, el hambre, el alto costo, el transporte, la corrupción, el agua, la inseguridad, no hay efectivo, no hay democracia, no hay gobierno, no hay nada. Eso nos obliga a nosotros. Yo no veo, oye, por Dios, y esto no es un emplazamiento, sencillamente un llamado sin mayor vanidad que hago al resto de los factores políticos del país, sin ningún tipo de arrogancia. Vamos a jugárnoslas. Yo vi cómo sacaban a estos niños en Tailandia. ¿Qué hicieron? Bueno, el objetivo era rescatarlo. Establecieron una estrategia, un plan para alcanzar ese objetivo superior. Se buscaron a los buzos, a los tipos que iban a dirigir el rescate y que con arrojo y firmeza echaron adelante y lograron el objetivo. ¿Qué es lo que requerimos aquí? Exactamente igual. ¿Cuál es el objetivo? Salir de Nicolás Maduro. Hay un plan, porque no es verdad que no hay plan, hay estrategia, pero necesitamos quien eche adelante con firmeza, con arrojo y con determinación ese plan para poder poner fin a este desastre que tenemos en Venezuela, donde prácticamente nos dejan sin país. Tenemos que hacer una pausa previa publicidad, pero yo quisiera, si es posible, seguir conversando con Andrés Velázquez al regreso. Ayer la conferencia episcopal hacía referencia a la ilegítima constituyente y el papel del Consejo Nacional Electoral que pretenden conculcar uno de los derechos más sagrados del pueblo venezolano, la elemental libertad para elegir a sus gobernantes en justa competencia electoral. Ayer, no sé si en respuesta a este tema o incluso las sanciones desde Suiza, pero el máximo ente comicial convocaba a elecciones a consejos municipales para el 9 de diciembre. Yo quisiera su comentario porque ciertamente, llama la atención el silencio ensordecedor de la alternativa democrática o de la oposición, de los factores que hacen vida en la oposición ante este tipo de situaciones. Da la impresión que el gobierno avanza con su proyecto que la Iglesia, y con razón, ha calificado de totalitario. Yo le dejo la inquietud, si es posible, y permanece con nosotros, doy la palabra, pero al regreso de la pausa. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Son las 7:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio.
La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de este documento de la Conferencia Episcopal y en general sobre la situación en nuestro país. Nos acompaña Andrés Velázquez, dirigente de la Causa R. Yo dejaba una inquietud a propósito de esta convocatoria de elecciones municipales o a los consejos municipales que oficializaba ayer el máximo ente comisional, y no sabemos si en respuesta al documento de los obispos que denunciaban que se pretende conculcar uno de los derechos más sagrados del pueblo venezolano, la elemental libertad para elegir a sus gobernantes en justa competencia. Quisiera su reacción, Andrés Velázquez, lo escuchamos. No, yo no creo que haya sido una respuesta a los obispos, sino que ya eso estaba cantado. Ya teníamos días atrás o semanas atrás el dato de que efectivamente iban a convocar estas elecciones. Y hay uno que no han asomado, que no lo han dicho públicamente, pero que también está calculado para este mismo año, que es la convocatoria a consulta mediante referéndum para y que someter a la aprobación del pueblo la nueva constitución, la nueva, entre comillas, constitución nacional, con la cual intentan liquidar o matar esta constitución vigente que ellos desconocen igualmente. Entonces, frente a eso, yo lo que creo que lo hacen es, creo que es su estrategia para distraernos y para ganar tiempo. Y como quiera que dentro de los que algunos factores que dicen ser de oposición, hay gente dispuesta otra vez a servirles de comparsa, bueno, sencillamente ellos están felices y contentos con que algunos salgan corriendo, preocupados por la elección de unos concejales, como si eso va a resolver la situación. La pregunta que habría que hacerle a Nicolás Maduro y a toda esa pandilla que hoy desgobierna este país es si la respuesta frente al hambre, si la respuesta para la hiperinflación que destruyó los salarios, que acabó con la posibilidad de cubrir las más elementales necesidades básicas de la población. Si la elección de unos concejales es la solución del problema, si esa elección de concejales ridícula es lo que va a resolver o es la respuesta que él le va a dar a la falta de alimentos, a la falta de medicamentos, a la falta de transporte público, a la falta de empleo, a la quiebra de PDVSA, con eso vamos a salir de abajo, pues, de acuerdo a la tesis de Nicolás Maduro. Y de paso, yo advierto de una vez, y creo que esto tiene que ser ya debatido de una vez por los factores o las distintas plataformas opositoras, democráticas, que quieren de verdad salir de Nicolás Maduro, y darle una respuesta ya de una vez, esto no requiere mayor cosa, y fijar posición a esa ridícula elección que convocan de nuevo estas señoras tramposas del Consejo Nacional Electoral. No se puede acudir, no podemos acompañarlo, y mucho menos a la pretensión de consultar, según ellos, una nueva Constitución Nacional de la República, cuando definitivamente aquí lo que tenemos que buscar es ya, sin ton ni son, es ponerle fin a esta dictadura. Ese es el tema de fondo. Bien, tenemos oyentes, nos acompaña Andrés Velázquez, también se suma a nuestra mesa el profesor Luis Salamanca. Gracias por atendernos, profesor. Escuchamos a los oyentes y le doy la palabra a nuestros invitados para contestar. Vilma Pantoja nos llama desde Caricuao. Buenos días. Buenos días. Yo quiero añadir algo a la propuesta de Andrés Velázquez, que ayer lo oí en su programa La Una, que él propone
que nosotros los venezolanos no tenemos que ver con la inercia de la oposición. Él propone un acuerdo para llegar a un día de paro general, pero ese acuerdo ya ha tardado mucho. Yo propongo como ejemplo la organización de la Iglesia Católica, sin menospreciar las demás iglesias cristianas. Bueno, por la organización de la Iglesia Católica, ni Satanás puede contra ella. Así que si nosotros nos organizamos, ¿quién contra nosotros? Entonces, de paso, quiero poner a la orden una medicina que tengo, que no necesito, que se llama prednisona. Y también solicito para mí bromazepam, alprazolam, ananase, bromelina. Teléfono 0416-213-7411. Repito el teléfono, 0416-213-7411. Bien, gracias señora Vilma por su participación. Le doy la palabra a Andrés Velázquez y luego al profesor Luis Salamanca para contestar. Lo escuchamos. Sí, yo creo que la señora tiene razón, porque creo que este es un asunto que nos concierne a todos. Yo insisto en señalar que nadie puede ser indiferente, nadie, absolutamente nadie, ningún sector del país puede hoy ser indiferente frente a la tragedia que estamos viviendo. Y siempre he venido señalando, bueno, algunos dicen, como la señora, preocupado, bueno, pero ¿para cuándo? ¿Hasta cuándo lo discuten? Una convocatoria a paro no se realiza o no se concreta porque se dé una declaración, porque yo dé una declaración o haga una propuesta, o por decreto, o porque otro haga una declaración. Esto tiene que ser conversado, donde todos estemos de acuerdo, donde todos participemos activamente, y soy de los que creo, si la Confederación Evangélica de Venezuela, si la Iglesia Católica, porque ya hemos visto al padre Ugalde que ha estado muy activo en esto, y cosas que comparto perfectamente con lo expresado en sus escritos, que van en la misma línea de lucha que hemos estado planteando. Si Soy Venezuela con María Corina al frente, si el Frente Amplio, si la Alianza de Partidos, si sectores empresariales, si los trabajadores, las universidades, con la rectora Arocha al frente, convocando con todas las universidades del país. Es decir, si todos los sectores nos ponemos de acuerdo y convocamos, esto no tiene posibilidad de fallar, es éxito garantizado, y eso es lo que requerimos hoy: contundencia en cada uno de los llamados, en unidad. Eso nos permite, esta propuesta del paro, no solamente unificar arriba en una acción a todos a la dirección política, o darle cuerpo a la dirección política, sino unificar también en la lucha a todo el país abajo, en sus bases. Esto permite esta situación. Gracias, Andrés Velázquez, por atendernos, acompañarnos. Luis Salamanca, profesor, gracias por esperar. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. Encantado de saludarte. Saludos, Andrés, también. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. No sé si ha leído el documento de la Conferencia Episcopal, muy crítico y duro a propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país, y yo quisiera su respuesta a lo que propone Andrés Velázquez y la opinión de la señora Vilma. ¿Lo escuchamos? Bueno, yo creo que hay que situar todas estas iniciativas y los comentarios tanto de Andrés como de la señora, el documento de la Conferencia Episcopal, hay que situarlo en el contexto de la situación post-20 de mayo, ¿no? Post-20 de mayo tenemos un país cuyas condiciones materiales están maduras para un cambio político, es decir, las condiciones objetivas para que se dé un cambio político están maduras, pero las condiciones subjetivas, es decir, la existencia de un sujeto político, de una posición política, digamos, organizada, con una estrategia clara, no está presente, y podemos decir incluso que está, digamos, en su peor momento en los últimos años. Está en su peor momento porque lo que yo observo es que se ha fracturado más de lo que estaba antes del 20 de mayo, hay una dispersión de fuerzas, no hay una idea común de lo que hay que hacer, y esto plantea una dificultad seria que yo creo que todos debemos tomar con la seriedad que tiene, que es que
No es sencillo ante un régimen autoritario como el venezolano, no es sencillo articular una estrategia política compartida por todos los sectores. Por tanto, digamos, lo que más me preocupa es que mientras más necesitamos una oposición sólida, fuerte, unida, menos la tenemos, y lo que vemos es fragmentación, descomposición, dimes y diretes, luchas internas. Entonces uno se pregunta cómo se logra el cambio sin un sujeto político sólido y organizado. Lo que está proponiendo Andrés y lo que propone la conferencia episcopal, bueno, son medidas que están dentro de la situación y son comprensibles, porque tú dices, bueno, la conferencia episcopal lo que está diciendo, señores, pónganse de acuerdo, únanse, y que es lo que está, digamos, pidiendo mucha gente. Yo, por ejemplo, a mí me parece que esto de la salida de Acción Democrática de la Mesa de la Unidad, bueno, es como la guinda de la torta, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene que en este momento que estás debilitada como oposición frente al régimen, te sigas debilitando más desuniéndote, ¿no? Entonces, yo entiendo eso. Lo de Andrés me parece muy interesante, pero lo veo como una acción puntual, un paro puntual sin tener una estrategia colectiva, unitaria. El después del paro nos va a llevar a lo mismo. A lo mejor tiene éxito, como siempre tienen estas acciones, pero después de eso, ¿qué? O sea, tú necesitas hilvanar un conjunto de acciones constantes, unitarias, poderosas, que puedan, digamos, despertar de nuevo el ambiente de cambio en el país, porque el país necesita cambio, pero el cambio se ha congelado. Después del 20 de mayo el conflicto se congeló, y ahorita en Venezuela parece, bueno, que lo único que hay son problemas sociales y que la gente está peleando por ellos, pero políticamente tú no ves pues una acción que te diga, oye, aquí se está buscando el cambio político. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, profesor. Le ruego, de ser posible, permanezca con nosotros unos minutos más, porque lo cierto es que después del 20 de mayo, como dice la conferencia episcopal, y de esa elección ilegítima, como lo es la Asamblea Constituyente, vivimos un régimen de facto, han dicho los obispos, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y a los más altos principios de la dignidad del pueblo. ¿Cómo enfrentar una situación de esa naturaleza? Yo le dejo la inquietud a la luz de lo que usted comenta con nosotros. Hacemos una pausa y al regreso más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Quitando las barreras de aislamiento social del adulto mayor. En la tercera edad, las oportunidades para el compromiso social tienden a ser menos frecuentes debido a factores como la mala salud, la pérdida de seres queridos, la pérdida de roles o responsabilidades y disminución de los ingresos. Por ello, el logro de una mayor conectividad social para las personas mayores aisladas requiere un ambiente de apoyo que ofrezca una gama de opciones para el compromiso, roles significativos y respeto dentro de la comunidad. Ahora, ¿qué hacer para abordar el aislamiento social en las personas mayores? La Agencia de Salud Pública de Canadá propone 2 estrategias generales: apoyo 1 a 1 y sesiones de grupos de apoyo. Lo más efectivo, intervenciones grupales, que cubren una variedad de temas y alientan la expresión de puntos de vista. Además de intervenciones específicas, el compromiso social puede fomentarse a través de programas que despierten la integración del adulto mayor dentro de la comunidad. Clubes de abuelos, ONGs ofrecen en nuestro país alternativas de contacto y vinculación para el adulto mayor. Ahora, varios detalles para reflexionar. Por mejor concebidos que estén los programas para evitar el aislamiento social del adulto mayor, se requiere de facilidades para que las personas salgan de sus casas. En consecuencia, la calidad de los servicios de transporte, incluyendo su frecuencia y uso, deben ser tomados en cuenta.
También es necesario contemplar los canales de información que utilizan las personas mayores para que estas iniciativas puedan llegar a sus oídos. La creación de políticas, servicios y estructuras diseñadas para apoyar y permitir el envejecimiento activo y la participación continua en la sociedad siempre serán opuestos al aislamiento social. Si bien conductas de autocuidado como alimentarse balanceadamente, hacer ejercicio, acudir a las consultas con el especialista, controlar el estrés, dormir lo suficiente, tomar las medicinas indicadas por el médico, si es el caso, son factores que impulsan el contacto social. Se requiere de un sistema que apoye con políticas y con hechos al adulto mayor. Mientras tanto, te invito a ver tu contexto inmediato. ¿Qué haces para impulsar el contacto social de tus mayores? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense. Son más frescas. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación en nuestro país, analizando, entre otras cosas, el documento emitido ayer por la Conferencia Episcopal Venezolana. Nos acompaña el profesor Luis Salamanca, politólogo, abogado, fue rector del Consejo Nacional Electoral, y yo les hago una inquietud, profesor, sobre este diagnóstico que hacen los obispos. Ellos aseguran que después del 20 de mayo y esa elección ilegítima, vivimos en un régimen de facto. ¿Cómo hacer frente a una situación como esta? Y cómo responder a esta nueva convocatoria de supuestas elecciones a consejos municipales para el mes de diciembre. Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, es muy compleja la situación. Realmente quedó el país sin orientación política, la oposición sin estrategia compartida, cada sector, digamos, apuntando en su propia dirección. Entonces, ¿qué es lo primero que yo me plantearía? Y creo que es el clamor que hay por debajo del documento de la presidencia episcopal, es el reencuentro de la dirigencia opositora a partir del 20 de mayo, es decir, el reencuentro sobre el país concreto que tenemos. O sea, un país que por una parte está azotado de problemas y que desde el punto de vista efectivo tiene las condiciones ideales para buscar un cambio, porque todo el mundo quiere cambio, pero que todos sabemos que los cambios no se dan como consecuencia automática de los problemas, sino que se dan porque hay actores que se proponen, hay gente de carne y hueso que se propone hacer los cambios. Y esa gente, bueno, tiene que reunirse. Esa gente está en la oposición, también está en algunos sectores disidentes del chavismo, incluso hasta se puede decir que puede estar dentro de algunos sectores dentro del mismo régimen. Hay que buscarlos, hay que tratar de tender puentes, hay que reencontrarse y, digamos, plantearse una conversación entre todos
para buscar la vía, porque insisto que la solución no va a venir porque haya un millón anual porcentual de inflación, o porque la gente tenga escasez de productos, o porque se esté muriendo de hambre. No va a venir automáticamente de eso. Es el contexto en que las cosas ocurren y que nos obligan a buscar soluciones. Pero es la acción concreta de sectores de poder, como lo venía haciendo la Mesa de la Unidad, los que van a poder generar ese cambio. Entonces, lo que uno lamenta o lo que uno observa en este foro es ver cómo un fenómeno como la Mesa de la Unidad Democrática, que había sido la respuesta más exitosa de la oposición venezolana al régimen autoritario, hoy por hoy está descompuesta, está totalmente dividida, está en peligro incluso de ser sepultada, pues, de pasar a la historia, de ser puesta a un lado. Hay que pensar, pues, porque unida es la única manera como se puede enfrentar esto. Digamos que hay que hacer un esfuerzo muy grande en todos estos sectores para poner a un lado intereses personales, tratar de buscar consensos, crear consensos en torno a lo que une y de poner a un lado lo que desune, porque en el pasado se ha logrado por vía electoral. Hoy por hoy la vía electoral ya no luce como ese contexto en el cual nos ponemos de acuerdo. Es más complicado, porque tienes que hacer una estrategia no electoral, más política, o plenamente política, que te lleve a tratar de animar a la gente de nuevo, de poder mover el piso del gobierno. No es sencillo manejarlo. No es sencillo. Profesor, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Se suma a nuestra mesa de debate Monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo de Cumaná, fue secretario de la Conferencia Episcopal Venezolana. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, Dios los bendiga. Amén. Monseñor, una reflexión acerca del documento que emitía ayer la Conferencia Episcopal, partir acerca de este diagnóstico. Aseguran ustedes que luego del 20 de mayo y esa elección ilegítima, como lo es la Asamblea Constituyente, vivimos en un régimen de facto en nuestro país, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y a los más altos principios de la dignidad del pueblo. Lo escuchamos. Sí, bueno, una vez más manifestamos nuestra preocupación por la situación social y nuestra cercanía, nuestra compañía al pueblo de Venezuela, del que formamos parte. O sea, no podemos permanecer indiferentes ante lo que pasa en nuestro país, y por eso, como pastores de este pueblo, pues elevamos nuestra voz, una voz que es de denuncia de las situaciones, pero también es una voz de llamado de atención, de búsqueda de caminos comunes, también de alentar la esperanza de nuestro pueblo para que la situación difícil no nos haga perder ánimo, no nos haga perder confianza, sino por el contrario, pues nos ayude también a crear vías nuevas, alternativas de solución a la situación que vivimos. Sobre este tema, ustedes advierten que el principal responsable de la crisis que atravesamos es el gobierno, por anteponer su proyecto político a cualquier otra consideración, incluso humanitaria, y por otra parte llaman a la oposición, a poner como centro de sus acciones al pueblo venezolano y ofrecer una alternativa de cambio. Yo quisiera referirme a este tema, lo escuchamos. Sí, bueno, es evidente que hay quien tiene las responsabilidades mayores en la situación actual y que muchas de las situaciones que hoy vivimos son porque se han tomado unas decisiones erradas y porque se ha antepuesto un proyecto político, ideológico, que es solo compartido por un grupo minoritario de personas al bien común. Se ha sacrificado, como allí decimos, incluso la posibilidad de respuesta a situaciones muy difíciles que está viviendo Venezuela en el campo alimentario o médico, por mantener una determinada posición ideológica. Entonces, bueno, eso hay que señalarlo claramente, porque el camino para la solución de los problemas pasa por el cambio de esa forma de pensar. Mientras se mantenga una actitud refractaria, cerrada, que no busca la solución de los problemas, que simplemente pone como remedios parciales, cuando se echa
la culpa o se responsabiliza a otro de lo que es responsabilidad propia, pues allí no puede haber solución de los problemas. Pues es un llamado directo a quienes tienen la responsabilidad de asumir esos cambios. Luego también pues a la dirigencia opositora, pues porque se requiere pues líneas claras de alternativa, una búsqueda de consenso, superar pues lo que se ha denunciado en general en la opinión pública, la búsqueda de intereses parciales o un cierto egoísmo en la posibilidad de abrirse a otras alternativas. Me parece que en Venezuela, y es lo que también señala allí la conferencia episcopal, hay muchas personas que están apostando a este país por encima de todas las limitaciones que tenemos, que cuando tal vez algunos piensan que ya no hay solución, hay gente que está buscando esas soluciones. Entonces, pero es necesario pues también dirigentes políticos que canalicen a través de los medios democráticos, a través de aquellas cosas que garantiza la Constitución y la ley, que pueda canalizar toda esa manifestación de deseo de cambio que tiene nuestro pueblo. Ahora, Monseñor González de Zárate, ayer nos llamó poderosamente la atención, decíamos que seguramente es el documento más duro que ha emitido la conferencia episcopal, también es la situación más dura que ha atravesado nuestro país, pero ustedes sobre la violación a los derechos humanos decían que la prepotencia y el autoritarismo y el abuso de poder, así como la constante violación de estos derechos desde el gobierno, van acumulando un rechazo que las futuras generaciones le van a reclamar a los responsables. De hecho, advertían en el documento que no alientan los deseos de venganza ni mucho menos las retaliaciones, pero tampoco promueven la impunidad. ¿A qué se referían? Lo escuchamos. Bueno, es evidente que los responsables de las violaciones de los derechos humanos, conforme a nuestro ordenamiento legal, tendrán que responder por esas acciones. O sea, no se puede pensar que lo que se ha realizado para conseguir un determinado fin, luego en el tiempo pues va a permanecer impune. Eso lo enseña la historia, pues, o sea, el que está en el poder se cree pues con la suficiente fuerza para mantenerse en sus posiciones sin darse cuenta que puede llegar un momento fácilmente pues que las cosas cambien y que tenga que dar razón de sus actos equivocados. Entonces es lo que allí se dice, o sea, es poner de manifiesto que ante la historia, ante el pueblo venezolano, pues quienes están haciendo unas determinadas cosas, o sea, están tomando unas determinadas decisiones que van en contra pues de los derechos humanos. Pensemos pues las situaciones generalizadas en las cárceles, la imposibilidad de acceso a los servicios básicos, a las necesidades más primarias de las personas, luego los que pues se han dejado arrastrar pues por la corrupción y han robado pues al pueblo venezolano la posibilidad de mejoras en su condición de vida por lucrarse ellos mismos, que luego pues vayan a quedar impunes. Tal vez no sea algo inmediato, pues, pero evidentemente de cara al futuro, sobre todo porque el pueblo así se da cuenta, o sea, el pueblo a veces pareciera que el conjunto de la población venezolana pues pareciera a veces como que no manifiesta públicamente su rechazo a estas cosas, pero en el alma, en lo más profundo, tal vez desde el silencio pues que impone la difícil situación, nuestro pueblo pues no está de acuerdo con esta situación. Finalmente, este llamado que hacen a la Fuerza Armada, Monseñor González de Zárate, ustedes exhortan a la institución a que se mantenga fiel a su juramento y que no se deje llevar por una parcialidad política e ideológica. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, el llamado que vamos haciendo, como hemos venido hablando, es a los diversos actores sociales, pues, y la Fuerza Armada es un actor social muy importante dentro de nuestro país, que en los últimos tiempos ha habido el intento pues de convertirla
como una parcialidad dentro del conjunto del quehacer nacional. Entonces, pues es simplemente pues un llamado de atención a la conciencia pues de los hombres de armas de nuestro país, a que tienen que cumplir pues los deberes que le corresponden. Gracias, Monseñor Jesús González de Zárate, por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Arzobispo de Cumaná, fue secretario de la Conferencia Episcopal Venezolana, emitiendo opinión y compartiendo análisis acerca del documento emitido ayer por los obispos en nuestro país. Esta exhortación en el marco de la Asamblea Ordinaria, plenaria de la institución. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:48. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con información, con mensajes. Ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en consideración a la profundización de la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua, hacía un llamado a la comunidad internacional para que se pronuncie y exija al Estado poner fin inmediato a la represión. Ya se habla de más de 200 víctimas mortales en el marco de las protestas y, bueno, el gobierno venezolano, como era de esperarse, expresó su apoyo y su respaldo a el presidente Daniel Ortega, uno de los pocos socios, esto lo decimos nosotros, que le queda en la región. A través del Twitter nos dice Dinora Hernández, diputada de 20 Venezuela, oyente, la chupeta electoral otra vez es el caramelo amargo para revivir el debate estéril sobre participar o no en un proceso que no elige, pero que sí divide. El régimen continúa su juego y consigue quien le haga la segunda después. En Venezuela está clara. Saludos. ¿Qué dicen a través del sistema Dilo, Argenis? Nos dice Carmen Martínez, hay que orar para que los dirigentes opositores se retiren y reconozcan que no sirvieron, que fueron un fraude. Bien, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación. De Wilitza Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Marilia García y Jessica Varela. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron
RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR